Entonces ahora pasamos a ver a qué se deben todos esos ruidos y por qué hablamos de válvulas. El corazón es un órgano músculo membranoso formado por 4 cavidades y paredes músculo-membranosas. Esas 4 cavidades son 2 cavidades superiores llamadas aurículas y 2 cavidades inferiores llamadas ventrículos. Los verdaderos impulsores de la sangre son los ventrículos. La sangre llega al corazón por las aurículas por medio de las venas y sale de los ventrículos por las arterias. Es decir, viene por las venas, sale por las arterias. La aurícula derecha va a recibir sangre por la vena cava superior, la vena cava inferior y un tercer elemento que es el seno coronario. La aurícula izquierda o atrio izquierdo recibirá la sangre de las 4 venas provenientes de ambos pulmones o venas pulmonares. Aquí tenemos que destacar que la aurícula derecha recibe sangre no oxigenada, es decir, después de que todo el organismo haya utilizado el oxígeno sanguíneo, devuelve sangre no oxigenada por medio de las venas cavas superior e inferior y el seno coronario a la aurícula derecha. Esta sangre pasa a través de la válvula aurículo-ventricular al ventrículo derecho. De ahí es impulsada la sangre por la arteria pulmonar y esta sangre llega a los pulmones. En los pulmones se oxigenan y viene a la aurícula o atrio izquierdo ya oxigenada por medio de las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. De ahí la sangre pasa al ventrículo izquierdo, ese ventrículo izquierdo impulsa a través de la aorta la sangre a todo el resto del cuerpo. Y fíjense que aquí se dieron 2 tipos de circulación, una circulación arterial, es decir, sangre oxigenada, manejada por el corazón del lado izquierdo, aurícula que recibe sangre oxigenada y ventrículo que envía sangre oxigenada. Y el corazón derecho, formado por la aurícula que recibe sangre no oxigenada y el ventrículo que impulsa sangre no oxigenada a los pulmones. Esta circulación que nace en el ventrículo derecho va a los pulmones, se oxigena por el proceso denominado hematosis y vuelve al atrio izquierdo, es lo que llamamos pequeña circulación y es exclusivamente para oxigenar la sangre. La sangre oxigenada así pasa al ventrículo izquierdo y de allí comienza otro circuito circulatorio que nace en el ventrículo izquierdo, pasa a la aorta y a todos los rincones del organismo y vuelve por la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario a la aurícula derecha. Eso es lo que llamamos gran circulación. Hay que tener en cuenta que el corazón así va a estar vascularizado por unas arterias que vamos a hablar en la siguiente clase llamadas arterias coronarias que corresponden a la gran circulación. Por eso es que la gran circulación es la que da oxígeno a todo el resto. Y el pulmón que recibe la arteria pulmonar va a también estar vascularizado por 2 tipos de circulaciones. La que recibe por la arteria pulmonar, que es la circulación funcional, y la que recibe por las arterias bronquiales, que vamos a ver después, que es la circulación nutricia. Entonces, el corazón tiene una circulación nutricia que recibe por las arterias coronarias y una circulación funcional que se da entre sus cavidades y sus arterias y venas. Las 2 cavidades de arriba pueden diferenciarse de la de abajo por un surco que rodea la base de los ventrículos que se llama surco coronario, por donde corren las arterias coronarias. Por encima están las aurículas y por debajo los ventrículos. Se llama también surco aurículo-ventricular. Entre los ventrículos derecho e izquierdo existen 2 surcos, uno anterior y el otro en la cara inferior o posterior, que se llaman surcos interventriculares. Por eso las arterias que corren por esos surcos interventriculares se llaman arterias interventriculares y las que corren por el surco coronario se llaman arterias coronarias en gran parte. Hablaremos de esto mejor cuando hablemos
de la vascularización del corazón. En la configuración interna veremos que las aurículas son prácticamente membranosas en casi todas sus paredes, excepto en dos prolongaciones que tienen en la cara externa que se denominan orejuelas, donde encontramos músculos a manera de los dientes de un peine, llamado músculo pectíneo. En ambas aurículas tenemos orejuelas, la orejuela derecha y la orejuela izquierda. Existe un tabique que separa ambas aurículas que se llama tabique interauricular. Ese es membranoso, es una membrana. Y un tabique que separa ambos ventrículos que se llama interventricular, el cual es músculo membranoso, como podemos ver aquí. Tiene una porción membranosa pequeña hacia arriba y una porción muscular hacia abajo, que es prácticamente los 4/5 del tabique. Si observamos, el ventrículo derecho tiene unas paredes mucho más finas que el ventrículo izquierdo, y esto se debe a que el ventrículo derecho solo debe enviar sangre hasta el pulmón. Sin embargo, el ventrículo izquierdo tiene que enviar sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, el esfuerzo que hace cada cavidad es muy diferente, es mucho mayor en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Tal es así que las presiones en el ventrículo derecho son entre 5 y 25 centímetros de agua. En la sístole, 25. Y en la diástole, 5 centímetros de agua. Es decir, 5 milímetros y 25 milímetros de mercurio. En el lado izquierdo es la presión que habitualmente tomamos con el esfigmomanómetro a nuestros pacientes, y cuyo valor normal es de 80 y 120, 80 en la diástole y 120 en la sístole. Sístole es el momento de contracción de los ventrículos y diástole el momento de relajación. En la diástole entra sangre a los ventrículos y con la sístole sale sangre de los ventrículos. También en la configuración interna vemos que entre la aurícula y el ventrículo existen válvulas. Estas válvulas están para evitar que la sangre que entró de la aurícula, cuando el ventrículo se contrae, vuelva a salir hacia la aurícula. Es decir, la sangre no puede volver a salir hacia la aurícula porque si no causaría un trastorno. Entonces, la sangre que entra de la aurícula al ventrículo tiene que salir por otro lugar, que son las arterias aorta del lado izquierdo y pulmonar del lado derecho. También a su salida, la salida de la sangre por la arteria aorta y por la arteria pulmonar, se encuentran con unas válvulas que a su paso, al salir del ventrículo, se abren, y cuando el ventrículo se relaja, la sangre tiende a retornar hacia ahí. Entonces las válvulas se cierran para que la sangre no retorne al ventrículo, lo cual, si sucede, si retorna la sangre al ventrículo, caería en un sobreesfuerzo del ventrículo, produciendo también graves alteraciones. Dentro de los ventrículos vamos a ver que ambos tienen un montón de formaciones carnosas, llamadas columnas carnosas del corazón, que son de tres tipos. Unas que se adhieren a la pared y de su vértice salen pequeñas cuerdas tendinosas que se adhieren al borde libre de las válvulas auriculoventriculares. Esto para reforzar la fuerza que tiene que soportar la válvula para que la sangre no refluya hacia la aurícula. Estos se llaman pilares de primer orden o músculos papilares. Luego existen músculos que a manera de puente pasan de un lado a otro en la pared de los ventrículos y son las columnas carnosas de segundo orden. Y por último, algunas que solo parecen esculpidas en la pared sin tener un espacio por debajo, esas se llaman columnas carnosas de tercer orden. Aparte de esa zona de trabéculas y columnas carnosas, el ventrículo tiene otra región. Si ustedes observan aquí, hay una zona con columnas carnosas, y a partir de aquí, antes de la salida de la arteria aorta, antes de la válvula de la arteria aorta, tenemos una zona lisa en forma cónica que se llama cono arterioso, también llamado infundíbulo aórtico o infundíbulo pulmonar, de acuerdo al ventrículo del que hablemos. Es el lugar que como embudo guía la sangre
hacia la arteria aorta y pulmonar. Es decir, el ventrículo va a tener dos porciones, una porción ventricular propiamente dicha y el infundíbulo arterial o cono arterioso. Aquí citamos el septum, el interatrial es membranoso, el interventricular es músculo membranoso. Aquí citamos los caracteres comunes, los orificios auriculoventriculares, orificios arteriales, columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Vemos que como caracteres diferenciales el ventrículo izquierdo tiene forma de pirámide cuadrangular, eso independiente a la forma anterior que habíamos hablado del corazón, y el ventrículo derecho de forma triangular, esto porque las paredes más finas del ventrículo derecho hacen que él adopte esta forma triangular y las paredes más resistentes y gruesas del ventrículo izquierdo hace que podamos compararle con una pirámide cuadrangular. Las aurículas tienen todas 6 caras como un cubo. La cara interna de cada clavícula o medial es el tabique interauricular. Entre los ventrículos y la aurícula no hay tabique, pero ahí se encuentra lo que llamamos el esqueleto del corazón, porque el corazón tiene un esqueleto fibroso donde se insertan los músculos que van a formar parte del corazón y también donde se insertan las válvulas. A este esqueleto fibroso lo vamos a estudiar mejor posteriormente cuando hablemos de la inervación o del sistema cardionector del corazón. Vamos a ver un poco la cara interna que tiene cosas interesantes de las que hablar. Esta es la aurícula o atrio derecho, donde vemos la orejuela con sus músculos papilares. Esta es la cara externa, de donde nace la orejuela. La cara póstero superior o superior y la cara inferior, donde vienen y llegan las venas cava superior, la vena cava inferior y aquí el seno coronario. La vena cava inferior tiene en su llegada una válvula denominada válvula de Eustaquio y el seno coronario tiene una válvula llamada válvula de Tevesius. Esto sirve para direccionar el flujo laminar que tiene que tener la sangre dentro del ventrículo. Si eso se hace irregular, entonces se producen pequeños trastornos. En la cara interna vamos a ver una fosa de forma oval con un limbo, un anillo llamado fosa oval. Esto en la circulación fetal estaba abierto y comunicaba la aurícula derecha con la izquierda, ya que la sangre no necesitaba pasar por el pulmón para airearse, porque ya venía oxigenada de la placenta. Esto cuando se estudie circulación fetal vamos a ver que prácticamente al nacimiento esto se cierra por completo, ya se viene cerrando unos días antes, luego se cierra por completo para poder redirigir de la circulación fetal a la circulación convencional la sangre. Bien, aquí vemos en esta pared auricular una sobreelevación que va hasta las válvulas llamada tendón de Todaro. Podemos ver también la inserción o el borde adherente de una de las hojuelas de la válvula tricúspide, que es la hojuela interna o la valva interna de la válvula tricúspide. Tenemos esta inserción, esta línea, y aquí una línea que pasa por la desembocadura del seno coronario. Se traza así un triángulo llamado triángulo de Koch, que es importante para nosotros porque ahí adentro se busca y se encuentra al nódulo aurículo ventricular, segundo nódulo de comando del sistema cardionector. Entonces, tendón de Todaro, válvula de Tevesio o desembocadura del seno coronario y borde adherente de la valva interna de la tricúspide. Este triángulo es importante por la ubicación de este nódulo aurículo ventricular. Esto que se ve aquí, esta sobreelevación que se ve aquí, que tiene que estar en la cara externa, nace aquí, separa la parte lisa de la aurícula de la parte con músculo pectíneo y va de una vena cava a otra. Es lo que se llama cresta terminal o crista terminalis. El ventrículo derecho, vemos aquí la cavidad ventricular propiamente dicha y aquí vemos el cono arterioso o infundíbulo, en este caso pulmonar, porque está la arteria pulmonar, y aquí ya vemos las
valvas de la válvula aórtica. Hay que aclarar que las válvulas mitral y tricúspide, que son de las aurículas y los ventrículos, son muy diferentes a las válvulas de las arterias. Ya vamos a ver la forma que tienen. Vemos entonces ahí el sentido de circulación de la sangre que pasa a la aurícula y directo pasa al ventrículo derecho, y al contraerse se envía por el infundíbulo pulmonar a la arteria pulmonar. Denominamos así a la porción ventricular propiamente dicha cámara venosa y cámara arterial al cono de salida de la sangre o cono arterioso o infundíbulo pulmonar. Aquí el límite es el septo marginal. También es una sobreelevación en una columna de tercer orden que a veces es muy difícil de ver. El atrio izquierdo recibe las 4 venas pulmonares, pero en él existe apenas a veces, y no siempre, un vestigio de la fosa oval, que en el lado izquierdo casi nunca se ve. Tenemos una válvula que se llama la válvula mitral. Se llama mitral porque se asemeja a la mitra, el gorro de los obispos, solo que está en esta posición. Tiene dos valvas, también fijadas por sendos músculos papilares y cuerdas tendinosas. Evita que la sangre vaya del ventrículo a la aurícula izquierda. Aquí podemos ver la orejuela izquierda en contacto con la arteria pulmonar. Vamos a ver también que la orejuela derecha está en contacto con la arteria aorta, es decir, están en contacto con la arteria que nace del otro ventrículo, es decir, la aurícula derecha tiene su contacto con la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo, y la orejuela izquierda tiene contacto con la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho. Aquí podemos ver la válvula mitral. Este gorro se llama mitra, el que usan los obispos y otros tipos de sacerdotes también. Aquí vemos un corte del ventrículo derecho, que es pirámide triangular, y el izquierdo, al que podemos describir 4 caras, es decir, pirámide cuadrangular. Esta es la circulación. Desde el atrio izquierdo pasa por la válvula mitral, ¿sí?, a la cámara venosa y de ahí por la arteria aorta. Hay que diferenciar que esta circulación, como antes dijimos, es de sangre arterial o sangre oxigenada, y la circulación del lado derecho es sangre no oxigenada. Es por eso que algunos colegas tienden a hablar de un corazón derecho y un corazón izquierdo. La fisiología, de hecho, divide al corazón en un corazón derecho y uno izquierdo. Y hasta aquí llegamos, queridos alumnos, con la descripción del corazón, de su configuración externa, como repaso, forma de pirámide triangular, con 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores, surco aurículo-ventricular, surco coronario o aurículo-ventricular y surco interventricular que divide los ventrículos derecho e izquierdo y está prácticamente marcando el tabique interventricular. Fíjense en el grosor siempre de las paredes del ventrículo izquierdo, que es mucho mayor a la del ventrículo derecho. Acuérdense del tipo de circulación: sangre arterial en el ventrículo izquierdo y en el corazón izquierdo en general, y sangre venosa o no oxigenada en el lado derecho. Pequeña circulación que nace en el ventrículo derecho. Va por la arteria pulmonar a los pulmones, donde se produce la hematosis, es decir, la sangre suelta el anhídrido carbónico y se impregna de oxígeno, y de allí vuelve por las venas pulmonares ya oxigenada a la aurícula izquierda y de allí pasa al ventrículo izquierdo, donde comienza la circulación mayor. Es decir, circulación menor del ventrículo derecho a la aurícula izquierda, circulación mayor del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha.